Ahora fíjense, ¿qué ocurre? Vamos a pensar en el otro ejemplo que suele usarse cuando tenemos algo que tenga simetría cilíndrica. Puede ser un alambre largo, puede ser una varilla también. Puede ser un cilindro con carga eléctrica. En este caso, vamos a ver cómo se obtiene el campo eléctrico de un alambre infinito, que le vamos a dar una carga positiva homogénea en todo su largo. Entonces, eso quiere decir que tiene una densidad de carga lineal constante. Fíjense que lo que corresponde en este caso, el alambre estaría representado acá al medio, en azul, y esto que está en rojo es la superficie de integración que corresponde usar y que vamos a usar nosotros para resolver cuánto es el campo eléctrico a una distancia r del alambre. ¿Sí? Entonces, tenemos acá que separar este cálculo en tres superficies. La tapa del cilindro, fíjense, tenemos que ver cuánto es el flujo ahí en esta tapa, en el manto del cilindro, cuánto es el flujo, y también tenemos que ver cuánto es el flujo en la tapa de abajo del cilindro. Entonces, desde ya les digo que el flujo eléctrico se va a anular en la tapa de arriba y en la tapa de abajo. Vamos a ver por qué. Fíjense, vamos a determinar, primero que nada, cuánto es el flujo eléctrico que pasa por esta área, por el área 2, por el área 1 y por el área 3, que sería el área que está abajo en la tapa de abajo del cilindro. Entonces, el flujo eléctrico total lo vamos a dividir en tres términos. Ya que una integral es una suma, nosotros podemos sumar por partes, separar en tres partes el flujo eléctrico total. Entonces sería primero calcular el flujo que pasa por el área 1, que sería la tapa de arriba, el flujo que pasa por el área 2, que sería la tapa del manto del cilindro, y el flujo que pasa por el área 3, que está abajo, que pasa por la tapa de abajo. Entonces vamos viendo. Debemos conocer, primero que nada, cuántos son los valores de este ángulo, el θ1, el θ2 y θ3, que es el ángulo que forma el campo eléctrico, con el diferencial de área, con el área en las distintas partes del cilindro de integración. Recuerden que esto solamente lo usamos nosotros, este cilindro, porque el teorema de Gauss nos dice que cualquier área cerrada, para cualquier área cerrada, el flujo eléctrico es constante y es la carga que encierra dividido por epsilon cero. Entonces, como nos dice que es para cualquier área, usamos esta que tiene la simetría del problema. Ahora, ¿cuánto es θ1? Vamos viendo el ángulo que hay acá. Fíjense, el campo eléctrico, debido a que el alambre es infinito, va a ser siempre perpendicular al alambre en donde estemos, ¿sí? Porque al ser tan largo, por la simetría del alambre, en la componente Y se va a anular con otro pedacito simétrico que esté más lejos, ¿sí? Siempre va a haber un pedacito simétrico a una distancia dada de otro pedacito que va a anular la componente Y del campo. Entonces siempre va a ser perpendicular al alambre el campo eléctrico en todo el espacio. Ahora, en la etapa 1, en el área 1, fíjense, el ángulo entre el diferencial de área y el campo eléctrico entonces es 90 grados. θ1 es 90. ¿Ok? En la etapa 2, que es el área 2, es el manto del cilindro, podemos decir que el campo eléctrico es paralelo, en donde estemos arriba de este manto, va a ser paralelo al diferencial de área, al área misma. Entonces, θ2 es igual a 0.
Y teta 3 vamos viendo que corresponde al ángulo que hay entre la tapa de abajo, al diferencial de área de la tapa de abajo, y el campo eléctrico también es 90 grados. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Fíjense, nos va a quedar en el primer término del flujo, nos va a quedar todo multiplicado por coseno de 90. Y coseno de 90 grados es 0. Entonces, ese término se va de la expresión final. Con el tercer término pasa lo mismo. Está multiplicado por coseno de 90, ya que teta 3, este ángulo entre el diferencial de área y la tapa, el campo eléctrico, en la tapa 3, es 90. Entonces, el tercer término también se hace 0. Solamente rescatamos el término del medio, que sería el flujo que pasa por el manto del cilindro de nuestra superficie de integración, y nos va a quedar que es, nos va a quedar E2, el área que, que tiene este cilindro, fíjense, por el campo 2, que va a ser el campo que vamos a determinar. Al final vamos a llamar E2 igual a E va a ser nuestro E2, y por coseno de 0, que es 1. Entonces, ¿cómo resumimos eso? Nos va a quedar esta integral, que es el flujo eléctrico total que pasa por la superficie cilíndrica, es nada más que E2 por A2. Entonces, como no hay otro campo, E2 lo vamos a llamar E, y fíjense que esta área que está acá, el área 2, se puede calcular como 2πr por L, que sería el largo del cilindro. Profe, disculpe. Sí, ¿Cómo yo puedo definir la dirección del vector área? eso, claro, es que uno no está acostumbrado generalmente a hablar de el área como un vector, pero cuando se hace eso, la dirección de ese vector área siempre es normal a la superficie. ¿Ok? Entonces, el vector área es un vector que tiene como módulo el valor de la superficie y como dirección un vector unitario que apunta en sentido perpendicular a la superficie. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Vale. Entonces, así, esa es la forma en que determinamos el valor de teta 1, de teta 2 y de teta 3, po. Lo bueno es que en este caso simplificó bastante la expresión y llegamos a que el flujo eléctrico total es igual a E2 por A2. Si se fijan, A2 va a ser nada más que 2πr por el largo del cilindro, ¿sí? Entonces acá nosotros, aparte, le damos un largo finito al cilindro y fíjense que nos va a ir quedando que todo esto tiene que ser igual a la carga que encierra el cilindro dividido por epsilon 0. Entonces tomemos esa expresión y veamos cuánto es la carga que encierra nuestra superficie de integración. Si el alambre tiene densidad de carga lineal lambda, entonces la carga que encierra es justo esto que está en línea punteada adentro del cilindro, y sería igual la carga igual a la densidad de carga lineal por L. ¿Ok? Entonces tenemos que reemplazar lambda por L donde dice carga encerrada. Una vez que hacemos eso, fíjense, estamos ya ahora a un paso de determinar cuánto es el campo eléctrico a una distancia R del alambre. Entonces, ¿qué nos queda ahora? Pasar dividiendo por 2pi R y L. Finalmente, cuando introdujimos el largo del cilindro, se va a ir del cálculo. Si se fijan, no depende de eso. Se divide ambos lados por L. ¿Y qué nos va quedando? Nos va quedando, fíjense, que el campo eléctrico
a una distancia r del alambre es igual a lambda por 2pi epsilon 0 r. Entonces, en este caso, para este alambre, fíjense que la dependencia es, es con el inverso de r. ¿Se dan cuenta? Cuando veíamos cargas puntuales, la dependencia del campo eléctrico con la posición es con el inverso de r cuadrado. Ahora que es un alambre infinito, este campo eléctrico que produce el alambre depende con el inverso de R solamente, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, usando la ley de Gauss, podemos determinar el campo eléctrico de alguna que otra distribución de carga continua que tenga algún grado de simetría.